Amigos, la vorágine de la información no descansa. Estamos casi cerrando el programa, pero no queríamos pasar por alto esta nota. En el marco del programa de fortalecimiento de enseñanza Volvé a la Escuela, el ministro de Educación, Jaime Persic, ministro de Educación, recibió a los curas del movimiento villero con el objetivo de articular acciones para que los estudiantes que se desvincularon de la escuela durante la pandemia regresen y terminen sus clases. La deserción escolar es quizá una de las, es una de las peores secuelas que nos ha dejado la pandemia. Y aún estamos luchando, estamos empezando una larga lucha por contenerla. Para hablar ayer se reunió con diferentes curas del movimiento villero, José María Di Paola, el padre Pepe, conocido como el padre Pepe, Charlie Olivera, el Tano Angelotti y Lorenzo Toto de Bedia, uno de los representantes del movimiento de curas villeros que ayer estuvieron con el ministro Persic hablando de qué hacemos ante la deserción de pibes y pibas de la escuela. Estamos en conexión justamente con Lorenzo Toto de Bedia, que se hizo el momento para conversar con el padre Lorenzo Toto de Bedia. Padre, acá Esteban Chiacho de Cítrica, buenas tardes, gracias por estar. Hola Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Consultarle primero la palabra deserción que tan mal nos hace y que lamentablemente tan anexada está a la realidad. ¿Cómo fue la reunión con Persic? ¿Qué balance sacás del intercambio con el ministro? Tuvimos una reunión muy positiva ayer con el ministro. Nosotros ya venimos trabajando con Jaime Persic hace tiempo. Él, cuando había tenido la gestión con Sileoni, Ministerio de Educación, de Salud, y la gestión anterior, la última etapa de Cristina, siempre estuvieron muy cerca de las villas y seguíamos ligados a ellos en la Universidad de Urlingan y en otros proyectos, y de alguna manera retomamos algunas cosas y otras las continuamos. Pero lo positivo es eso, que hay una coincidencia en la mirada de la necesidad de encontrar nuevos caminos para recuperar que los chicos vuelvan a la escuela. Ya venía complicado antes de la pandemia, que los chicos sostengan la escolaridad, sobre todo los adolescentes, y con la pandemia se profundizó eso. Entonces estamos encontrando nuevos caminos porque no es que los chicos van a volver porque uno le diga que en febrero empiezan las clases. Tenemos que reinventar algo, tal vez afuera de la organización escolar, pero para que vuelvan a amigarse con la escuela, o empiecen a amigarse con la escuela, tantos pibes que por la situación de la droga, la exclusión que hay en la villa, y que le faltan recursos para tantas cosas, puedan hacer eso que corresponde, que es volver a la escuela. Están escuchando al sacerdote Lorenzo Toto de Bedia, ayer uno de los integrantes del movimiento de curas villeros que se reunió con Jaime Persic. Padre, justamente desde ese lado, hablabas de retomar, ¿no? Justo aquí hemos hablado muchas veces con Sileoni, le hemos preguntado lo mismo a Alberto Sileoni, sobre las políticas que está insertando ahora el ministro Persic. ¿Notás fuertes diferencias con el trato con la gestión anterior de Trota? ¿Hay algún cambio visible para notificar o qué balance haces de esa diferenciación? Mira, nosotros, la diferencia para nosotros es que a Jaime ya lo conocíamos y ya veíamos su impronta de acercamiento a las villas y de trabajo real y concreto allí. Con Trota tuvimos siempre un buen vínculo, una buena relación. Él nos ha visitado, pero no alcanzamos a tener la experiencia de una tarea concreta en los barrios populares. Estamos en comunicación con Lorenzo Toto de Bedia. No lo había presentado desde de la parroquia de Milagros de KUP en la Villa 2124 de Barracas. En cuanto a lo que es la actual situación de los más chiquitos, de los que han disertado de la escuela, si podemos hablar de plazos, no sé si es la palabra correcta, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo, cuánto sudor puede llevar retomar la normalidad escolar que alguna vez tuvimos? ¿Qué tan optimista o pesimista sos sobre el proceso que arranca? Yo soy pesimista en la medida, en el sentido de que hay una sensibilidad frente a este tema. Pero también hay que ser consciente que es un problema muy complejo, no es solamente hacer propaganda, es cuestión también de ver que también todo esto lleva acompañado de un cambio
de realidad de los jóvenes, de los pibes. Hay un cambio generacional también, entonces hay que encontrar un nuevo idioma, hay que reinventar también la escuela, y muchas de estas cosas las veníamos hablando también antes de la pandemia, no es que solo por la pandemia profundizó esto y alejó más todavía a muchos pibes de la escuela, pero yo creo que, yo no sé si hablar de plazo, pero me parece que ya tenemos que inventar nuevos caminos para lograr que el año que viene chicos vuelvan a la escuela, pero estamos seguros de que no es que en marzo esto termina, sino que esto va a llevar también su tiempo. Padre, la última, sabemos que son días súper movidos, hay un debate en la política que es cambiar planes por trabajo, se habla, no, tiene que haber otro IFE, hay un debate muy intenso y muchas veces se habla sin conocimiento del terreno. En ese sentido, preguntarle, ¿qué nos puede contar, qué lectura nos puede aproximar de las urgencias hoy más necesarias, justamente más urgente, valga la repetición, de, por ejemplo, la Villa 2124, de la gente que está más marginada después de la pandemia? Los planes siempre se tuvo conciencia, al menos en el campo popular, de que son de provisorios, de que son de emergencia, no para eternizarse, así que la transformación de planes en trabajo genuino creo que no es algo que ya venía con la lógica de los planes, pero bueno, tal vez expresarlo es algo que nos lleva a concretarlo, pero sí, es necesario, ¿no? Que haya trabajo, la gente quiere trabajo, no quiere planes. Y con respecto al IFE, yo creo que inyectarle plata a la gente en el bolsillo es fundamental en este momento. Obviamente yo no sé la parte técnica de las posibilidades de esto, pero me parece que si fuera posible sería un paso re importante, porque si bien se ven pequeñas visos de apertura, de laburo, etcétera, todavía eso no se expandió mucho por una cuestión de tiempos, así que me parece que si se pudiera hacer algo en el sentido de, digamos, algo tipo un IFE 4, pero repito, no tengo los elementos para ver si eso es posible, pero yo creo que sería bueno que algo de eso se dé. Padre, muchísimas gracias por conversar, por intercambiar acá en Cítrica, el abrazo y bueno, gracias por el tiempo. Bueno, gracias a ustedes, hoy tuvimos un encuentro con docentes de la Villa 21, sí, realmente muy rico. Respecto a justamente esta situación de la diserción. Sí, porque nosotros hacemos un encuentro anual de docentes de todos los colegios que tienen alumnos de la Villa y se tocó este tema también, y es algo que me parece que tenemos que poner arriba de la mesa en todos lados. Absolutamente. Padre, gracias, en serio, buenas tardes y será hasta la próxima. Gracias, que Dios lo bendiga. Lo mismo al padre Lorenzo Toto de Bedia, cura responsable de la parroquia de los Milagros de Caucupé, en la Villa 2124 de Barracas. La verdad, teníamos una banda de ganas de tener este intercambio. Habíamos visto la noticia de la reunión de Jaime Persic con los representantes del movimiento de curas villeros, una pieza tan importante de la historia argentina, y lo digo como ateo, ¿verdad? Yo tuve la fortuna de, por ejemplo, cruzarme en el colegio en alguna materia con los libros de la iglesia tercermundista. Tuve la chance digo la chance porque son personas y libros accesibles que cualquiera puede encontrar hasta incluso online y puede leerlo, de charlar con Rubén Dri, que es uno de los más historiadores que más han buceado en los curas tercermundistas, las iglesias populares. Lo digo sin yo siempre digo, envidio a los creyentes, envidio la creencia, ojalá pudiera, y eso no quita que podamos intercambiar y entender el rol muy importante que tienen, de nuevo, el movimiento de curas villeros en los barrios de emergencia, en las villas. Justamente que a veces en la televisión las utilizan como escenario ni siquiera escenario, como parodia para hacer series, no quiero entrar en esa, pero la realidad es que está muy jodida. Está re jodida la cosa en cuanto a la deserción escolar, y se acentúa más en los barrios de emergencia. Entonces, si juntamos toda la información que hemos tenido, hay una importante diferencia entre lo que está haciendo Persic y lo que está haciendo Trota. En mi humilde lectura, creo que Persic ha activado un plan que, por motivos
que políticos o por motivos de logística Trota no ha sabido desarrollar, que es el regreso de los chicos al aula. Y también algo muy piola, muy interesante que dijo de Bedia, que es reinventar el aula, que ya lo había dicho Sileoni, que afortunadamente creo que ha estado aquí por lo menos 5 veces y siempre nos atiende el teléfono para charlar. Reinventar el aula. El aula no como una especie de cuadrado donde se entra en un horario, se aprende y se sale, sino que después de todo lo que pasó y de las necesidades que quedan tras este proceso, entender que que el regreso al aula va a ser mucho más que decir en marzo tenemos la escuela y hay que ir presencial. Va a ser mucho más, vamos a necesitar incentivos, desarrollos, una epistemología, una pedagogía mucho más en profundidad para... Por ahí soy medio tremendista, pero no, rescatar a los chicos que se han quedado sin ir a la escuela. Y se han quedado sin ir a la escuela o desertaron de la escuela, no por vagos como nos quieren hacer creer los medios concentrados, sino porque tuvieron que ir a trabajar para poder llevar el pan a su casa, porque en algunos casos perdieron algún familiar clave para el sustento familiar, para el sustento de la casa, por la pandemia, porque sus padres perdieron el negocio por justamente el no poder vender, por la pandemia de vuelta, y se encontró en necesidad de ayudarlos a ellos. Entonces es un tema súper sensible que queríamos abordar en la tarde de Cítrica Radio en esta nota con el padre Lorenzo Toto de Bedia.